Señor, queremos ponernos en tus manos, darte gracias por este precioso día en el que podemos acercarnos, meditar en tu palabra, en todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias. Aquí estamos para que tú hables a nuestro corazón, Señor. Y queremos decirte, háblanos porque oímos y queremos hacer tu voluntad, Dios. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Permítame contarle esta pequeña historia. Una mañana soleada, un rey decidió salir de su palacio, que por cierto tenía años de no salir, siempre se mantenía ya cómodo en su palacio. Pero esta mañana decidió dejar el palacio, su comodidad en cierto sentido, y visitar a sus súbditos, visitar al pueblo que él gobernaba. Así que se subió a su carroza real, fue todo su séquito, sus soldados, etc. Y llegó a cierto lugar porque iba a visitar el mercado del pueblo. Allí le pidió a su cochero que se detuviera porque él quería caminar más adelante entre la gente y entre la multitud para poder saludarles. Y se bajó, obviamente con toda la protección de su guardia, y empezó a caminar. Y mientras él iba caminando muy alegremente, él no se fijó y había una enorme piedra en el camino, y en ese momento él se tropezó, se lastimó, y además de la vergüenza estaba más herido en su orgullo, pero tenía mucho dolor. Él se levantó muy enojado y empezó a regañar a todo su séquito, a sus soldados, a todos los que estaban allí. También empezó a regañar a los que estaban en el mercado, que por qué había tal descuido, etc. Y fue un momento incómodo para todos los que estaban allí alrededor. No sabían ni qué hacer para tratar de calmar al rey. Entonces, después de que se le bajó un poquitito el coraje, entonces se mandó a llamar a su secretario y le dijo: por favor, anota lo siguiente. Quiero que construyan una alfombra del palacio hasta este lugar, para que la próxima vez, y una alfombra de cuero, de res, para que la próxima vez que yo salga de mi palacio no haya estos inconvenientes. El secretario anotó la petición del rey. Se fue y pasaron algunos días. Después de algunos días, el secretario vino al rey y le dijo lo siguiente. Permítame lo que le dijo: estimado rey, después de haber realizado nuestras mediciones y cálculos para iniciar el trabajo de la fabricación de la alfombra, llegamos a la conclusión siguiente. Necesitaremos 10,000 reses. Obviamente en este momento no las tenemos en el reino, por lo que tendremos que ir comprando poco a poco los becerros y criarlos en nuestros corrales, y eso tardaría aproximadamente unos 7 años. También necesitaremos por lo menos unos 20 curtidores de pieles, después unos 20 trabajadores más que sepan el oficio, y así iniciar el trabajo de la alfombra que usted nos ordenó. También vamos a necesitar unos 40 carros que estén disponibles para transportar la alfombra, y cuando usted desee salir, y por supuesto personal que extienda la alfombra. Después de hacer ciertas cuentas, le informamos que necesitaremos una gran cantidad de oro para pagar las reses, su crianza en los corrales reales, y pagar a los curtidores y trabajadores. En cuanto usted ponga su sello real en esto, vamos a iniciar el trabajo. El rey escuchó muy atentamente todo esto y empezó a pensarlo. Empezó mentalmente a hacer sus cálculos, no solo en economía, sino en tiempo que tardarían también en hacer esa alfombra. Mientras él estaba un poquitito absorto, y el silencio de todos los que estaban allí esperando que el rey respondiera o solamente extendiera su mano para ponerle el sello real,
En eso entró el bufón haciendo sus maronetas, sus piruetas y tratando de alegrar el momento. Después de un momento incómodo entre los demás que pensaron que era absurdo lo que él estaba haciendo, el bufón se quedó de pie al rey y le dijo: Rey, disculpe usted mi entrada y mi introducción tan abrupta, pero yo le respeto mucho y le admiro, oh rey, y le alabó. Pero yo tengo una mejor propuesta que la que acaban de darle. Y él dijo: si nosotros matamos una sola res y después contratamos al mejor curtidor y después al mejor zapatero, le podríamos hacer un par de excelentes zapatos a su majestad, y así la próxima vez que salga no se lastime sus apreciados y valorados pies. ¿Cómo ve? El rey se le quedó viendo y el rey comprendió la lección, que era mucho más sensato y sabio y prudente que él cambiara, aunque todo el pueblo fuera sangrado por un capricho del rey. Pareciera ser que en nuestra vida cotidiana nosotros estamos con el deseo de que en las circunstancias adversas que nosotros pasamos cambien los demás y no nosotros. Queremos que fulano, sutano, mengano, todos los que están en derredor nuestro cambien sin que nosotros tengamos que hacer un pequeño sacrificio. Y muchas veces en ese deseo de querer que las cosas se hagan como yo quiero, en ese deseo nosotros pagamos un alto costo en nuestras relaciones. Pagamos un alto costo en nuestra relación también con Dios y un alto costo en cuanto a nuestro corazón. Si tan solo tuviéramos nosotros la capacidad tan sencilla de decir: yo necesito cambiar y no necesito que el mundo cambie por mí. Nos comportamos en muchas ocasiones como soberanos, como grandes monarcas, que quisiéramos que los demás hagan lo que yo quiero. De repente sentimos que todo nuestro universo, nosotros somos el sol y todos tienen que girar en torno nuestro. Quiero que por favor abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, por favor. Quisiera en los siguientes domingos tomar un tiempo con usted para que podamos meditar sobre 7 temas, y hoy vamos a iniciar el 1 de una forma breve. En 7 temas que aborda la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y déjeme nada más darle una pequeña introducción a lo siguiente. Fíjese que la epístola de los Romanos es una epístola muy interesante. De hecho, se dice que la epístola a los Romanos, o esta carta, es la carta con una profundidad teológica más que todas las demás. Aunque todas ellas asumen doctrina, hablan sobre doctrina, la epístola a los Romanos es por excelencia la carta teológica, y su enfoque principal tiene que ver con la salvación y la justificación por la fe nada más, en el que el apóstol Pablo aborda precisamente este tema. Además, hay 2 detalles muy interesantes. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba, o a un grupo de cristianos que estaban en la ciudad de Roma. Y sabe una cosa, él nunca había visitado Roma. No conocía físicamente Roma cuando él escribe esta carta. Pero también hay otro detalle interesante, que tampoco él fundó esa iglesia. Es más, ni siquiera Pedro funda esa iglesia, sino que tanto Pablo y Pedro van posteriormente a vivir y a gobernar y a dirigir la iglesia. En aquel tiempo el apóstol Pablo no la dirigió literal en las casas donde se reunían, sino él
en la cárcel. Así lo encontramos en las últimas, en las cartas que se le conocen como las cartas carcelarias. Así que Pablo nunca conoció físicamente la iglesia de Roma. 2, nunca la fundó. Nunca fundó esa iglesia. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo es que Pablo anhelaba ir a Roma? ¿Y cómo es que Pablo tiene ese deseo de ir a Roma? Mire, 2 versículos, acompáñeme con usted con su Biblia, por favor. Yo le ruego que tenga su Biblia abierta. Y quiero que veamos 2 pasajes, vamos a ver algunos más. Romanos capítulo 1, hay 2 versículos que nos enseñan precisamente esto que estoy compartiendo. El deseo de Pablo de ir a la iglesia que estaba en Roma. Y cuando hablamos a la iglesia que estaba en Roma, no nos estamos refiriendo a un edificio, no nos estamos refiriendo a una basílica, sino nos estamos refiriendo al grupo de cristianos que vivía en Roma. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? Bueno, mira, pero veamos, Romanos capítulo 1, versículo 5, dice 1:7, perdón. Pablo escribe esa carta, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo en donde él escribe este saludo a los que están en Roma. Si usted se salta hasta el versículo 15, encuentran otra vez lo que estamos hablando. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para ir a anunciar el evangelio también a vosotros que están en Roma. Y Pablo nunca había estado en Roma. ¿Cómo es que llegó el evangelio a Roma? Regrésese tantito, libro de los Hechos, al capítulo 2. Usted recordará esta historia cuando el Espíritu Santo desciende en Jerusalén. Hay 120 discípulos orando y de repente viene del cielo como un estruendo fuerte y el Espíritu Santo se derrama sobre cada uno de los que estaban allí congregados. Era una fiesta muy importante para todo el pueblo de Israel. En Jerusalén se habían concentrado en ese tiempo para esta fiesta, la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Es decir, esta fiesta se estaba llevando a cabo 50 días después de que Jesús había muerto y ya había ascendido. Así que estaban en Jerusalén orando. Hay una gran multitud de gente, hay una gran fiesta porque venían gente de diferentes partes del mundo a adorar al templo de Jerusalén. Y cuando el Espíritu Santo cae en este lugar, en el aposento alto, toda la gente que estaba alrededor les llama la atención el estruendo que hay. Y vienen y entonces ven lo que está pasando. Ellos se extrañan y entonces Pedro les dice: bien, mire, esto que está pasando es lo que fue prometido por el profeta Joel, etc. Y empieza a decir todo eso. Ahora, vea por favor de qué partes venían. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mire, la extrañeza, cuando dicen: ¿no son estos galileos? La gente tenía una idea de que la gente que era de Galilea o los ciudadanos de Galilea eran poco cultos, sin grandes estudios. Así que cuando los escucharon hablar en otros idiomas, ellos se quedaron maravillados. Dicen: bueno, pues estos, ¿a qué escuela fueron? Son galileos, no han ido a ningún lado. Y empiezan a extrañarse. Y toda la gente que se reunió, dice en el versículo 7, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a mencionar partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. En este derramamiento, gente de diferentes partes del mundo que eran de origen judío se habían congregado para adorar en el templo.
De tal manera que de aquí en adelante vemos al apóstol Pedro predicando el evangelio, y en ese día se convierten más de 3,000 personas que se bautizan también en ese momento. Entonces ellos regresan a sus ciudades. Partos, medos, elamitas, del Ponto, de África, todos los que menciona aquí, y entre ellos van romanos. Así que parece ser que la iglesia de Roma no la funda ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro discípulo de los 12, sino que es fundada por algunos creyentes que se convirtieron aquí en este evento del derramamiento del Espíritu Santo y que eran de origen judío. Entonces la iglesia de Roma, en primer lugar, estaba constituida, o los primeros que constituyeron la iglesia de Roma eran de origen judío. Por eso, la mayor parte de la epístola de Pablo abarca precisamente a hablar sobre la justificación por la fe y no por la ley. Porque él quiere enseñarle a ellos, estos nuevos creyentes de extracción judía, diciéndoles que la ley no les podía salvar. Así que entonces vamos a encontrar que los primeros 11 capítulos de Romanos son capítulos que abordan el tema de la justificación por la fe. Capítulo 12, 13, 14 y 15 son capítulos ahora que van a abordar 7 temas muy interesantes que son los que quiero abordar con usted en las siguientes reuniones, si usted nos los permite. Y de esos vamos a abordar durante esos temas. Ahora, no quiero dejar a un lado las cosas que se abordan precisamente aquí en Romanos, que tienen que ver con la justificación. Por lo menos hay 3 cosas que son importantes que quiero resaltar con usted, que están del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y la primera es que el creyente ha muerto al pecado y no puede seguir viviendo en él. Si usted está por allí anotando algo, anote Romanos capítulo 6, versículo 11. Además de que, versículo 1, además de que aborda la justificación por la gracia, entonces nos dice: ahora bien, ¿deberíamos nosotros seguir pecando para que Dios nos muestre más su amor y su gracia? No. Así que después de abordar la salvación, lo que Pablo dice es que nosotros hemos muerto al pecado y que al morir el pecado ya no podemos seguir viviendo en el pecado. El segundo tema que aborda aquí, dentro de esto se desprende este tema de la salvación, es que ha sido el creyente, o usted y yo, hemos sido liberados del pecado ahora para ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18, por favor, lo dice allí. Hemos sido liberados, ahora son libres, dice el apóstol Pablo, de la esclavitud, del pecado, y ahora son hechos esclavos de la vida recta o esclavos para ser justos. Y la tercera cosa que quiero resaltar con usted, que están en estos primeros 11 capítulos, es la siguiente: la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, que se nos ha otorgado, o en la vida cristiana se nos ha dado, para que ahora usted y yo ya no vivamos según la carne, sino vivamos según el Espíritu. Romanos capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Eso por allí déjelo, anótelo por allí nada más. Ahora, hasta este momento, del 1 al 11, Pablo está abordando sobre la nueva vida en Cristo. Usted y yo tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Fuimos salvos por la fe y por gracia. Y fuimos salvos no por obras ni por la ley. Y hasta allí está bien, pero hay un tema que queda volando. ¿Cómo ahora demostrar que somos salvos? Ahora queda volando lo práctico, porque sí, bien es cierto, ya no somos esclavos del pecado, ya nosotros debemos demostrar que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero queda volando allí el tema práctico, ¿sí? ¿Cómo hacerle? Y déjeme leerle lo siguiente. Ahora falta ilustrar de forma concreta
cómo esa nueva vida que está Pablo mencionando en los primeros 11 capítulos, falta demostrar de manera concreta cómo esa nueva vida se debe expresar en la conducta diaria después de haber sido convertidos. ¿Cómo lo debo demostrar? Porque déjeme decirle algo que quede bien claro. La vida cristiana es precisamente algo que se demuestra. La vida cristiana es algo que usted y yo impactamos. Israel estaba hablando en la mañana acerca de que ustedes y yo somos la luz del mundo, y una luz no se puede esconder, y como luz nosotros estamos afectando en todas nuestras relaciones que hay a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo afectamos? ¿Diciendo que soy cristiano? No, sino de manera concreta en mi conducta diaria. Ahora, después de haber explicado esto, Pablo se aboca al capítulo 12, 13, 14 y 15. Se va a enfocar sobre cómo demostrar nuestra conducta como cristianos. Y hay 7 temas que en su mayoría de los eruditos están de acuerdo que aborda 7 temas muy interesantes, y yo los voy a abordar con usted de aquí en adelante. Escúcheme por favor cuáles son los temas que vamos a ver hoy. El primero es capítulo 12, versículo 1, un sacrificio vivo. No podemos nosotros hablar de una conducta correcta y recta si no empezamos por lo primero. Y tiene que ver con nuestro corazón. No tiene que ver con la iglesia donde nosotros vamos. No tiene que ver con la Biblia que tenemos. No tiene que ver con lo que decimos ser, sino con la base más importante de que nosotros nos presentemos delante de Dios en un sacrificio vivo. Después de tener ese sacrificio, el segundo tema es el siguiente: nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo. Yo ya tengo una relación conmigo porque me he presentado delante de Dios en un sacrificio vivo. Pero ahora el siguiente tema que abordas, que es del capítulo 2, del capítulo 12, versículo 3 al 8, ahora él aborda las relaciones en el cuerpo de Cristo. Tema número 3 que vamos a hablar también ahora es las relaciones con todos. 1, nuestras relaciones entre nosotros. ¿Me van siguiendo? Luego, el siguiente tema que va a abordar Pablo es nuestra relación fuera del cuerpo de Cristo. Nuestra relación que tenemos usted y yo hacia afuera. Y eso va a ser importante. Y no solo va a ser importante, yo creo que va a ser definitivo. Porque usted y yo aquí nos vemos bien cristianos. Usted dice amén, gloria a Dios, aleluya, todo el tiempo, ¿va? Bueno, pero ¿cómo es nuestra relación hacia afuera? Bueno, lo va a abordar del versículo 9 al 21 en el capítulo 12. El cuarto tema tiene que ver ahora con nuestras obligaciones ante el Estado. Fíjese qué interesante esto. La carta a los Romanos, y el tema que yo le puse aquí es cuando la religión no es tan popular. ¿Por qué? Bueno, cuando la religión se es popular, todo el mundo quiere ser religioso. Cuando el cristianismo es popular, todo el mundo quiere ser cristiano. Pero la carta que Pablo escribe a los Romanos es una carta muy difícil porque le está hablando a un grupo de cristianos que viven en persecución. Un grupo de cristianos que no se pueden reunir en ningún lado. Un grupo de cristianos que están bajo la lupa. Quien está gobernando, al parecer, en este tiempo en Roma es Nerón. Más loco que una cabra. ¿Y qué tan difícil era para los cristianos demostrar que son cristianos, su relación entre ellos, su relación a los demás, pero también su relación con el Estado? Y ese va a ser el cuarto tema, que va a ser muy interesante, que vamos a hablar, porque, bueno, no se lo pierdan, ¿sale? Número 5, el quinto tema es el deber supremo, el amor. Capítulo 13, versículo 8 al 10. No les dije el tema de la relación con el Estado. El texto es capítulo 13, versículo 1 al 7. El siguiente tema que aborda Pablo es el deber supremo, amor. No solo Corintios habla de amor. Pablo habla también de amor aquí en esta carta. Y va del capítulo 13
versículo 8 al 10. El sexto tema que aborda Pablo aquí y que ya empieza a ser un poquito largo es la urgencia del presente. ¿Cómo debemos vivir en este tiempo de crisis? Y nos va a ayudar mucho porque lo que Pablo habla en este tiempo es para usted y para mí. Y el último tema que aborda Pablo es quizás el más largo. La libertad cristiana y el amor cristiano. Abarca del capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15 del versículo 13. Ahora sí, nuestra libertad. ¿Hasta dónde? Y aquí son aspectos sumamente éticos. ¿Hasta dónde están mis límites? ¿Hasta dónde puedo llegar como cristiano? Y el último capítulo, del capítulo 16, que no va en un tema directo, es muy interesante, porque el apóstol Pablo en el capítulo 16 menciona a por lo menos cerca de 26 personas que vivían en Roma y que asistían a la congregación o a junto con la iglesia que estaba en Roma. Y son 26 personas que algunas de ellas las vamos nosotros a encontrar en el libro de los Hechos, otras en algunas cartas que el mismo apóstol Pablo, y allí se describe alguna característica, un rasgo que va a llamar la atención de cada uno de ellos. Tan es así que Pablo lo tenía presente. Pablo tenía presente el nombre de cada uno de ellos. Aunque en algunos casos a lo mejor los conocía poco, otro quizás nada más de oídas sabía. Otras veces sabía que en la iglesia de fulano de tal, en la casa de X persona, allí se reunían algunos cristianos. Y Pablo tenía un buen testimonio de lo que estaba pasando ahí. ¿De acuerdo? Ahora, espero que con este panorama usted me pueda entender, porque ahora vamos a hablar del capítulo 12 en adelante con cada uno de esos temas. Y hoy rápido quiero abordar con usted el primero, que tiene que ver con un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, por favor. Es un pasaje muy sencillo. Bueno, tan sencillo que déjeme decirle que el primer mensaje, yo como recuerdo y nunca se me va a olvidar, el primer mensaje que yo prediqué fue basado en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Recuerdo que había estado tomando un curso que mi pastor me había estado dando durante creo que 15 días. Era un curso que denominaba curso para laicos, cómo predicar. Y no, hombre, yo estaba filoso. Así que cuando me tocó predicar ese día, mi tema fue Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo lo practiqué, lo escribí, hice 50 hojas, me la pasé en el espejo, tenía yo creo que unos 13, 14 años, y me la pasé en el espejo ensayando mis ademanes, ensayando cómo los iba a hacer llorar a la gente que me iba a escuchar. Entonces, de ladito, paraba, poses y todo. Y ensayé todo mi versículo. Lo repetí, lo escribí. Pasé, le dije, abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en ese momento se me borró todo. Y como para alargar el tema, el tiempo, pues vamos a orar. Así que me los puse a orar, pero también se me borró la oración. Así que en menos de 30 segundos ya se me había acabado. Y Padre Celestial, en tu nombre, amén. Así que yo le dije, pues hoy vamos a hablar sobre este tema del apóstol Pablo. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos. Y lo volví a leer todo completo. Pues aquí Pablo dice lo siguiente. Les voy a decir mi mensaje que di para que lo anoten. Pues aquí Pablo, este mensaje lo escribe Pablo, porque él dice que él lo dice. Luego, no es a fuerza, es un ruego. Y luego Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos. Es decir, que cada uno de los que estamos aquí debemos presentar nuestros cuerpos.
Y luego nos dice que lo debemos presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y finalmente Pablo termina aquí diciendo que va a ser nuestro culto racional. Vamos a orar para levantar nuestras ofrendas. Y ese fue mi mensaje. Por eso me recuerdo este tema, ¿no? Ahora, ya se me borró también. Sacrificio vivo. ¿Qué tan importante es para poder dejar sentado lo que viene más adelante? Habla de relación entre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Habla de relación entre la gente que está a nuestro alrededor. Habla de nuestra relación con el Estado, con el gobierno, sea cual fuere. En este tiempo era un emperador. ¿Cuál va a ser nuestra relación? Ahora, ¿cómo poder relacionarnos correctamente de todo lo que va a hablar si nosotros, en primer lugar, no ofrecemos lo básico, que es una rendición total a Dios? Obviamente el apóstol Pablo está hablando a un grupo de creyentes de origen judío que saben lo que significaba sacrificio. Y saben que el sacrificio que él está hablando tenía que ver porque ellos tenían la mentalidad de aquellos sacrificios que se llevaban al templo. Esos sacrificios en donde llevaban el cordero, la tórtola o cualquier animal y lo degollaban y lo presentaban. Eran sacrificios que tenían que valer la pena. Eran sacrificios que no solamente era escoger cualquier borreguito, cualquiera que se encontraba. Era escoger lo mejor porque era para Dios. Así que cuando Pablo va y nos exhorta para que antes de empezar nuestra relación con todos los demás, nosotros nos ofrezcamos a Dios y primeramente tengamos una rendición total a Él, ofreciéndonos en un sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, déjeme decirle que se está dando algo, y es que se va a consumir y va a acabar todo. No se devuelve nada. Queda hecho cenizas. Y cuando Pablo nos dice, y las escrituras nos llaman a que usted y yo ofrezcamos un sacrificio a Dios y nos ofrezcamos nosotros, no es ofrecer un cordero muerto, sino es ofrecernos nosotros mismos. Es una ofrenda literal que no va a ser devuelta. Es una ofrenda que va a ser quemada. Y lo primero que Dios quiere de nuestra vida es una rendición total, una rendición al 100%. Ahora, ¿sabe por qué? Porque la doctrina sin práctica es vacía. La doctrina nunca se enseña solamente por enseñar. La doctrina se enseña para que se practique. Mire, vean lo que dice Jesús a sus discípulos. Juan capítulo 13, por favor. Vea en el versículo 17. Jesús está hablando a sus discípulos y en el versículo 17 Él dice lo siguiente: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois. ¿Sí qué? ¿Cómo dice su versión? La 60 que ustedes tienen. Si tú sabes esto, dice Jesús, tú eres bienaventurado, tú eres bendecido si tú lo hicieres. Juan 13, 17. ¿Sí? ¿Lo encontró? Bueno, ese es uno de los problemas que cuando no usamos nuestra Biblia, ¿no? Juan 13, 17. Jesús está hablando a sus discípulos y les está diciendo, si tú sabes estas cosas, tú eres bienaventurado, pero no nada más por saberlo. Eres bienaventurado, ¿por qué? Por hacerlo. La doctrina es buena, pero solo va a ser hueca y vacía si solo se convierte en enseñanza. Hace 8 días yo hablaba sobre que cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por tener una sana doctrina, y es cierto, es correcto. Sin embargo, el encerrarnos en la doctrina sin llevarlo a la práctica,
en encerrarnos en la doctrina, en jactarnos de tener una doctrina correcta, pero sin llevarlo a la práctica, nos va a hacer a cada uno de nosotros unos perfectos legalistas. Que andemos peleando con medio mundo porque ellos no tienen la doctrina correcta y nosotros sí la tenemos. Pero estaremos peleando y resentidos con todos los demás por no llevarla a la práctica, por no demostrar lo que nosotros decimos ser, por no ser mejores personas. Recordará eso. Ahora, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, en ofrecer una vida acorde a lo que yo digo, que mis acciones, que mis actitudes adornen, dice Pablo a Tito, adornen la doctrina de Cristo. ¿Qué adorno tenemos nosotros? ¿Qué adorno tenemos nosotros o cómo estamos adornando la doctrina de Cristo? Parece ser que no. Parece ser que está muy distante. Se oye todavía el grito aquel que dice: a ver, gríteme más, porque tus acciones no me dejan escucharte. Por favor, grítale, que no te oigo, porque tus acciones me dicen otra cosa. Tu vida diaria me dice otra cosa. Me dices algo con tus palabras, pero con tus acciones me dices otra cosa. Como el hijo que puede decir: mis papás en la iglesia hablan como santos, como ángeles, pero en la casa gritan como demonios. Hay una gran diferencia. O sea, parece ser que nuestro cristianismo es solamente nominal. Parece ser que lo que nos llamamos cristianos, o sea, vivimos por un lado una línea doctrinal, una línea cumpliendo nuestros compromisos con la iglesia, con esto, con aquello. Pero por el otro lado, la línea de las acciones está muy separada. Hay dos cosas que afectan, y es precisamente esa de separación que nosotros hemos hecho. Separamos lo doctrinal y lo real. Separamos lo espiritual y lo material. Observe otra vez lo que dice Pablo: os ruego que presentéis vuestras almas, vuestros espíritus, no, vuestros cuerpos. Esto. Pero es que esto se le va a comer en los gusanos. Tienes que presentar tu cuerpo. Pero mire, somos los seres humanos, y especialmente, los cristianos, los que nos llamamos cristianos, somos curiosos porque hemos separado lo espiritual de lo material. Mira, es que aquí son dos cosas. No. Yo tengo que vivir de acuerdo con mis enseñanzas, mis principios, tengo que demostrarlo con mis acciones. Mi integridad se tiene que ver por lo que yo digo ser, por lo que yo creo, por lo que yo le he entregado mi vida a Jesús. Pero nosotros hemos separado las dos cosas. ¿Han escuchado del pueblo, de las fiestas que hay en los pueblos? Bueno, va a haber una fiesta próximamente en el pueblo de San Ponchito, en honor al santo patrono San Ponchito. Así que entonces se hacen los carteles para invitar a la fiesta religiosa y, ¿alguien lo ha visto? Profana. Ajá. Se invita a las fiestas religiosas y profanas al pueblo de San Ponchito en honor a su santo patrono. ¿Cuáles son las fiestas religiosas y profanas? Bueno, y tiene el programa. O sea, el primer día para entrar, vamos a entrar bien. El primer día en la fiesta del pueblo de San Ponchito va a haber una reunión espiritual, para que no se oiga, una reunión espiritual y religiosa en donde se van a bendecir los perritos de todo el pueblo de San Ponchito. Se va a dar la cena del Señor y vamos a hacer todo lo espiritual, y ahí va toda la gente. Y luego por la tarde, caripeo, pelea de gallos, ¿no?
las fiestas profanas. Digo, las fiestas profanas. Y por la noche se va a cerrar con el gran baile de los felinos de Yecapistla, ¿no? Y a las primeras 50 parejas que lleguen, se les va a dar precio especial de sus cubetas de cerveza. Son las fiestas del pueblo de San Ponchito, fiestas religiosas y profanas. Cumplí con lo religioso, pero también vamos a cumplir con lo profano. Ahora, se oye medio raro ese término profano, por ahí dijeron pagano. No, profano significa fuera del templo, literal. Así que en cierto sentido es correcto ese término. Hay fiestas religiosas que están dentro del templo. El culto, los cantos, y va a estar la estudiantina de Huerto del Rey. Y toda la fiesta religiosa. Y después la fiesta que está fuera del templo es lo que se hace fuera. Pelea de gallos, todo lo que les acabo de decir. Así que técnicamente es correcto. Entonces, fiestas religiosas y profanas. Aquí es donde espero que no se me enojen. ¿Sabe que nosotros también tenemos un vocabulario religioso y profano? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Cristo viene? No, a ver. Amén. Les dije, no se enojen conmigo. ¿Y qué dijo el profe? Me gustaría escucharles cuando vayan a Walmart y la señorita les dice, ¿está bien su cambio? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? ¿Dónde puede decir solamente amén? No. ¿Por qué vamos? O sea, es correcto, amén significa así sea. Pero bueno, mire, por lo menos cuando yo predique usted dígame sí, ¿sale? ¿Amén? Ok. ¿Sí entiende? O sea, de repente tenemos un vocabulario religioso que solo lo usamos aquí. Que no es pagano, me estoy explicando, no es malo. Pero saliendo de aquí, no. Aquí usted me tiene que decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, afuera usted me dice Simón, ¿no? ¿Es malo? Pues en él. Sí, o sea, nosotros hemos de repente esa ambigüedad. Creo que Israel hace 8 días decía, a veces que caemos en una situación. A mí me ha tocado predicar en iglesias, o sea, en donde yo llegaba y de repente yo estaba bien prendido, ¿no? Y todos los que no se arrepientan se van a ir al infierno. Y por ahí la gente, amén, gloria a Dios, aleluya. Híjole. O sea, nada más así. De repente despertaba la persona, porque todo mi mensaje estaba dormido, pero cuando oía infierno, amén, gloria a Dios, aleluya. Las muletillas, los términos, que amén es una palabra hebrea, así es. Pero sabe que con el tiempo, y eso voy a ver después de que terminemos esto, con el tiempo nosotros vamos formándonos cajones, vamos formándonos términos religiosos que después se van a hacer un cajón. Hay algunas iglesias actuales que dicen, no, ya no vamos a decir amén. ¿Sabe cómo sus expresiones son? Creo que no sé, a ver si hay por ahí. Sus expresiones son como, Gaby, ¿has estado en una de estas iglesias? ¿Cómo? Fuerte.
Y alguien está predicando y de repente, ¡y Jesús viene! Y se oye, y de repente, oh, no, pues esto es lo moderno. Ese wow, en 20 años va a ser el amén. ¿Sí me están siguiendo? En 5 años va a ser el amén. Y otra vez, religión. Otra vez encajonarnos a lo religioso y a lo profano. Si hay algo que creo que usted y yo tenemos que empezar a vivir, a entender, que el cristianismo como tal es tan sencillo, pero con el tiempo nos vamos encajonando a normas, a reglas. Con el tiempo nos vamos haciendo como Jesús reprochó a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nos vamos haciendo tan estrictos en nuestras normas que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no dejan pasar el mosquito porque están nada más viendo lo poquito, pero el camello, el animal grande, lo dejan pasar. Y nos vamos nosotros acostumbrando. Y tenemos nosotros que ir rompiendo esos moldes que para nada benefician a la iglesia de hoy. Y no la iglesia de hoy. Para nada nos van a beneficiar en mantener una relación personal con Dios. Para nada. Hay 3 aspectos, y con esto quiero terminar, de este sacrificio que se vive, que se pide. Nuestro sacrificio tiene que ser vivo. Si bien los corderos que se ofrecían llegaban vivos, finalmente era un animal muerto que no servía para nada. Mi sacrificio a Dios no tiene que ver con algo que le estoy dando a Dios que no le va a servir para nada. Mi sacrificio a Dios tiene que ver con mi vida, con lo que yo le voy a dar, con lo que estoy viviendo, algo que le sirva, no que no le sirva. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos esto bien claro. El mismo Dios que pidió sacrificios, ese mismo Dios llegó a estar harto y hastiado de esos sacrificios, a tal grado que le dijo a su pueblo: ¿quién demanda esto de ti? Sacrificio quiero, misericordia quiero y no sacrificio. Que hagas misericordia, que tu relación se muestre, que la misericordia que muestre para con los demás, tú lo muestres antes de ese sacrificio muerto que no sirve para nada. Vamos, mire, en realidad los sacrificios que se llevaban a Dios no le servían. Dios no bajaba del cielo y tomaba el cordero y se lo llevaba y lo guardaba allí en sus refrigeradores del cielo. Esos sacrificios eran para mantenimiento de los sacerdotes, para que vivieran para la misma gente, etc. Había un simbolismo espiritual, sí es cierto, a través del derramamiento de sangre, pero en nada le beneficiaba a Dios tener 10,000 ovejas sacrificadas. Y en nada le va a servir a Dios algo que yo le dé que no le sirva a Él. Recuerdo que en una ocasión yo empecé a predicar desde muy pequeño. Y yo llegué como a los 16 años a un pueblo, a Piedras Negras. Y recuerdo que el autobús llegó tarde, me habían enviado a predicar a esa iglesia y yo llegué corriendo. Era obligación tener una corbata, así que llegué como caja fuerte, ¿no? Lleno de combinaciones. No me combinaba nada, pero a mí yo tenía que estar con corbata. Y recuerdo que llegué, me presenté y me dijeron: pasen hasta adelante. Y así que fui hasta adelante y estaba yo parado. Y había una persona de esos de Piedras Negras, lo recuerdo, altísimo. Ese sí era el hijo del Altísimo, ¿no? Y yo nada más lo vi. Y este señor así todo rancharón, que se me queda bien. ¿Tú eres el predicador? Sí, señor. Y bueno, no me peló. Terminé de predicar, fui, me senté otra vez. Y ya para despedirse, pues yo le di la mano. Y entonces él me dijo: ¿y no crees que podrías hacer otra cosa mejor que esto? Y me partió.
Yo recuerdo que le respondí, no sé si se enojó, pero le dije, Señor, bueno, no le dije Señor, le dije hermano, porque era hermano. Del vampiro, pero era hermano aquel, ¿no? Y le dije, yo le quiero dar a Dios lo mejor de mi vida. Yo no quiero llegar como usted en darle a Dios una naranja exprimida que no tenga ya jugo, solo un gabazo. Y se me quedó viendo y se fue. No es, la primera característica de este sacrificio que Dios pide de usted y de mí es que sea algo que honre a Él, vivo. Dice un pasaje de Proverbios que es mejor perro vivo que león muerto. La segunda característica de este sacrificio que se pide es que tiene que ser un sacrificio que deba agradar a Dios. Que deba agradar. Bueno, la segunda, perdón, es un sacrificio santo. Es un sacrificio apartado. Es un sacrificio único. Que solo domine Dios, lo use Dios y Él haga lo que Él quiera. Un dominio total de Dios. Santidad no es lo mismo que santurronería. Santidad es una decisión que yo tomo para separarme de y vivir para Él. Y esa es la segunda característica de este sacrificio que Dios pide a través del apóstol Pablo en Romanos 12. Y la tercera, que es la que les comenté, es un sacrificio agradable a Dios. En otras palabras, es un sacrificio que sea deseado por Dios, que complazca a Dios. Me encanta mucho aquella expresión cuando Jesús les dice a sus discípulos que prepararan la Pascua, la preparan, y cuando Él se sienta con ellos, Él les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? No era la única, ya había celebrado 2 Pascuas atrás, pero esa era muy especial, porque esa era de una gran intimidad con Él. El sacrificio que Dios demanda de mi vida es un sacrificio que viva para agradar y honrar a Dios. Es un sacrificio que debe agradarle, que debe ser deseado por Él. Quiero que esto dejarlo, porque vamos a estar viendo en las siguientes semanas los siguientes 6 temas. Relación con el cuerpo de Cristo, relación con los demás, obligaciones con el Estado, el deber supremo del amor, la urgencia del ahora, del presente, cómo vivir ahora, bajo todas las circunstancias que estamos viviendo, y finalmente lo que implica la libertad cristiana y mi responsabilidad ante Dios. Quiero que, así como está, nada más incline su rostro y después alabanza nos va a terminar despidiendo en oración. Cierra sus ojos y quiero que piense por favor en la palabra que acabamos de compartir, pero también quiero que por favor piense en la ilustración que yo le dije al principio. Nuestros caprichos, mis deseos, en el que me comporto como un monarca, quiero que las cosas se hagan para no sentirme mal y quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Muchas veces estamos pagando un precio muy alto, cuando lo más sencillo es tener cambios. Cuando lo más sencillo es actuar con sencillez cada uno de nosotros y decirle a Dios, yo quiero cambiar y quiero que tú me cambies. No se trata de que usted espere que los demás cambien. Los siguientes temas que vamos a ver tienen que ver precisamente con el deseo que yo quiero cambiar. No sé si los demás vayan a cambiar, pero no me interesa. Yo sí quiero cambiar porque yo quiero vivir para Dios, honrándole a Él como un sacrificio vivo, santo y deseado por Él. Así que yo deseo ese cambio. Lo que Él empezó en mi vida lo va a terminar. Y lo que Dios empezó en su vida, Él lo quiere terminar. Padre, queremos darte muchas gracias hoy en este día.
gracias por la oportunidad que tú nos das de poder abrir las Escrituras. De que esta carta que fue escrita a un grupo de cristianos que ni siquiera conocimos nosotros, pero que esta carta fue escrita para ellos y que ahora son recomendaciones también de tu corazón para nosotros. Queremos que tú nos las des, Dios. Ayúdanos, guárdanos. Permite que este camino que vamos a emprender en estas siguientes 6 lecciones nos ayudes a ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. De cambio. Hombres y mujeres que podamos impactar a nuestra sociedad. Hombres y mujeres que puedan decir, como dijeron de Abraham, príncipe entre ellos tenían. Que la gente pueda percibir que cada uno de nosotros no somos especiales por lo que tenemos ni por lo que somos, sino por lo que tú eres en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias te damos. Amén y amén.